Hola, hola, muy, pero muy buenos días, bueno, buenas tardes ya aquí en Colombia, buenas noches al otro lado del mundo, ¿cómo están? A ver, ¿quién tiene la energía arriba, chicos? Yo quiero que mostremos hoy en esta llamada o en esta mentoría que tenemos todos los miércoles a las 10 de la mañana hora Colombia, este espacio creado para todo el equipo de la línea, digámoslo así, de Esteban Pinto, donde hay, y aquí están conectados todos los líderes de esta línea de trabajo que estamos haciendo que las cosas pasen en Go Global. Me gustaría que escribieran allí en el chat en qué país y en qué ciudad estás conectado. Pero sobre todo, que en este momento, yo no sé si ya se dieron cuenta quién está por ahí conectado como invitado especial. Yo creo que ya se dieron cuenta. Hoy tenemos a un invitado súper especial, una persona que todo el mundo debe escuchar aquí. Ahí están conectados desde Argentina, México, desde España, desde Chile, Medellín, Colombia, por aquí en Trujillo, Perú, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Jamundí, en Cali, en Buga, Cartagena, Nicaragua también, personas en Guatemala, personas en Brasil, personas en Pacatativá, en Argentina, bueno, personas de todo el mundo. Y chicos, yo les recomiendo que de verdad se tomen la fotico, inviten a todo su equipo. Todo su equipo debe estar conectado aquí, porque la información que tenemos el día de hoy y el invitado El audio, Angelita. El audio, mi Ángel. El micrófono nuevamente. ¿Ya me están escuchando? Ya. Listo, Vane, no vayas a colocar audio para poder bloquear y que no haya interferencia, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Listo? Entonces, chicos, a promover por todos esos chats, tómese la fotico, estamos acá conectados, yo sé que ustedes ya saben quién está conectado aquí con nosotros y hoy nos viene a contar su historia y vamos a tener oportunidad de preguntarle algo. Así que recordemos la dinámica muy rápidamente, vamos a hacer una presentación de nuestro invitado especial el día de hoy, él nos va a contar parte de su historia, parte de su proceso, y al final tendremos un espacio para preguntas. Él nos va a resolver algunas preguntas. No quiero quitarle más tiempo a él porque él es el protagonista del día de hoy. Una persona que en este momento está al otro lado del mundo, está en Dubái, y él es, pues para que se den cuenta lo comprometido que está todo nuestro liderazgo, pero en especial nuestro corporativo. Para mí es un placer poder aperturar y poderle dar paso a nuestro COO en Go Global. Él es nuestro invitado especial el día de hoy. El señor AK ya está conectado con nosotros. AK, thank you very much for... Roberto, ayúdame. Roberto nos va a ayudar con la traducción. Robertico, ¿estás por ahí? Hello, sí, aquí estoy. Dile que muchas gracias por aceptar la invitación y que ya puede iniciar. Hello, AK, are you there? Hey, how are you? How's it going? How's everything going? Everything is okay. Everything is great here. We are very excited for having you here. Thanks for accepting this invitation. As you can see, we are now more than 200 people in this Zoom. So we are very excited for you to telling us your history. That's great. So thank you guys so much for inviting me. I really do appreciate being here right now. Bueno, chicos, muchísimas gracias por invitarme. Verdaderamente aprecio muchísimo el estar con ustedes aquí en este instante. And I wanted to make sure that I showed everyone the Go tag that we showed all the leaders at the G4 trip. Y yo quiero asegurarme de que todos estén viendo esta hermosa cadena que nosotros le entregamos a las personas con liderazgo dentro de la organización. So hopefully all of you got a chance to see the G4 and G5 Go tags that everybody received. Así que espero, bueno, tengo la esperanza de que todos ustedes no solamente vean las medallas, sino que también tengan la posibilidad de recibir las medallas de G4 y G5. And we're going to be giving away the G6 Go tags at the G6 event and the G7 Go tags at the G7 event. And all the other tags are going to be coming as people continue to grow in ranks. Y obviamente vamos a ir entregando cada vez más medallas, pero van a ser medallas de G6, medallas de G7, porque estoy segurísimo que el equipo va a seguir creciendo y va a seguir aumentando el liderazgo. So they asked me to get on today and really share a little bit about my story in the industry and share some of the things that I've overcome throughout my career.
Okay, básicamente lo que me dijeron fue que hoy, digamos, tengo la responsabilidad de contarles un poco de lo que ha sido mi historia y cuáles han sido los obstáculos que he tenido que superar en mi carrera en network marketing. And then the good news is we'll open it up for some questions at the end. I told Angela that it's okay. We open some questions at the end. I want to make sure all of you get a lot out of this Zoom. Bueno, y obviamente al final también vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, como Ángela me lo mencionó, así que quiero asegurarme de que ustedes tengan la mejor información en este Zoom. So, you know, one of the things that I think all of you have maybe heard some of my story is Latin America is very dear to my heart. Y bueno, una de las cosas que yo creo que ustedes han escuchado como parte de mi historia es que Latinoamérica hace definitivamente parte de mi corazón. I've spent so much time in Latin America over the years. He estado demasiado tiempo en Latinoamérica a lo largo de los años. And I've been to every country, almost all the cities, all over the South America and Central America. He estado en casi todos los países, en casi todas las ciudades de Latinoamérica. So my start in network marketing, really, I just started off just like everybody else as a normal distributor 24 years ago. Y bueno, he estado ya en esta industria por muchos años, prácticamente como 20 años, hace 20 años. You know, I tell people all the time, listen, I'm not that special, talented, smart in any way. Y siempre le digo a las personas, mira, yo no soy ni la persona más talentosa ni la persona más inteligente de ninguna forma. I was the first in my family born in the United States, first in my family to really go to university. Yo fui la primera persona, digamos, el primero de los hijos que nació, o sea, soy el mayor de los hermanos, y adicional a eso fui la primera persona también en ir a la universidad de la familia. And while I was in the university, a friend of mine invited me to go to a meeting. Y mientras yo estaba en la universidad, un amigo mío me invitó a que fuera a una reunión. 20 years old, and he said, this is a networking meeting. We can go meet some people. Y él me dijo, bueno, tenía 20 años en ese momento, que íbamos a una reunión de networking, así que podía, bueno, básicamente íbamos a conocer otras personas. And honestly, we thought we were going to go network to maybe get a job. Y sabes, de pronto vamos a conocer otras personas para conseguir un empleo. So we walked in a room, they had the chairs set up like a network marketing meeting, they had the whiteboards, they had the things to write on, and they had people on stage. Y cuando entramos, pues obviamente los asientos estaban completamente organizados, tal cual como en una reunión de network marketing, ya había personas en tarima, estaban los tableros puestos, absolutamente todo. And the one thing I'll never forget is as I walked in the room, number one, it was a little strange seeing all the chairs set up this way. It's my first time. I don't know nothing about network marketing. Bueno, y obviamente una de las cosas que se me hizo supremamente extrañas cuando yo ingresé al salón es que obviamente pues yo vi todos los asientos completamente organizados. Era la primera vez que yo entraba a una reunión de network marketing, yo no sabía nada al respecto. But the one thing I remember was everybody was so happy. Pero lo que yo sí recuerdo claramente de esa reunión es que absolutamente todo el mundo estaba muy feliz. And if you think about it, it's really different in network marketing because when you go to a network marketing meeting, everybody's so happy. Y si tú te pones a pensar, es que esta industria es demasiado diferente porque todo el mundo en el network marketing siempre está feliz. And I remember saying to myself, why is everybody so happy and friendly and nice? Y yo recuerdo haberle preguntado a mi amigo por qué todo el mundo está tan contento, son tan amigables y son tan buena gente. So I remember sitting in the meeting, they did a presentation, they started drawing the circles on the board, they started talking about the compensation and the trips and the cars and the fun and all the products and everything. Así que bueno, ellos iniciaron después con la presentación, empezaron a hacer los circulitos en el tablero, empezaron a hablar de ganar dinero, empezaron a hablar de los viajes, empezaron a hablar de las recompensas y todo el tema. And I started hearing the testimonies and all the stories. And then I told myself, wait a minute, if these people can do this, I can definitely do this. Y luego pasaron los testimonios y definitivamente para mí fue muy fuerte porque yo vi los testimonios y yo dije, espera un momento, o sea, si estas personas lo lograron, significa que yo también lo puedo lograr. So I took a lot of the money that I was supposed to spend on school and I bought the biggest package they had. Así que tomé parte del dinero que se supone que yo tenía que gastar en mis estudios en la universidad y tomé la decisión de comprar el paquete más grande que había. Know nothing about network marketing, know nothing about sales, know nothing about how this works, but I told myself, if they can do this, I can definitely do this. No sabía absolutamente nada sobre la industria, no sabía absolutamente nada sobre ventas, no sabía nada, absolutamente sobre nada. Pero lo único que yo me dije a mí mismo fue que si esas personas lo habían logrado, yo también lo podía lograr.
And I remember thinking to myself, I can't wait to tell everybody because everybody's going to want to do this. Y lo que recuerdo pensar en ese momento fue, tengo a muchísimas personas que tengo que contarles esto. And that's where the learning and the obstacles and the ups and downs all started. Y bueno, y obviamente ese fue el momento en el que todos los obstáculos y todos los altos y bajos pues empezaron a suceder. You know, after doing this for over 20 years, you learn so much from this business. Bueno, obviamente después de más de 20 años desarrollando esta industria, tú aprendes demasiado de esta industria. I mean, you can read all the books you want, and I've read so many. You can watch the videos, you can hear the stories, but when you go through it yourself, it is an experience. Obviamente tú puedes leer todos los libros que tú quieras en esta industria, puedes escuchar todos los audios que tú desees, tú puedes autoeducarte muchísimo, pero cuando tú vas realmente a la experiencia de crecimiento que tú tienes es demasiado. And the one thing I've really learned is you have to really love this business and love people, because if you don't, you'll quit. Y una de las cosas que me quedó más claro que aprendí es que verdaderamente tienes que amar esta industria y tienes que amar a las personas, porque si definitivamente no sientes ese amor, vas a terminar, como decimos nosotros los colombianos, rajado. And really that goes for anything. If you want to have success in anything, you really got to love it. You got to have a passion for it. You got to have dreams and goals that you're driving towards. Si tú vas a tomar la decisión de hacer este negocio, tienes que apasionarte, tienes que tener unas metas y unos sueños que te muevan a ti cada vez hacia adelante. Because anybody normal will quit because that's just how it works. Porque cualquier persona normal simplemente renuncia, porque así es como funciona. Because having success, and I'm talking elite success, it takes work. Porque lograr el éxito, y estoy hablando de un éxito a nivel de la elite, obviamente eso cuesta mucho trabajo. I mean, you can do the business and you can do it part-time and you can get some results. Y sabes, tú puedes empezar el negocio, tú puedes empezar a tiempo parcial y puede que eso te lleve a tener algún resultado. But when I did the business, I said that I had goals that I was going to become one of the top networkers in the world. That was my goal when I started this. Pero cuando yo empecé en la industria del network marketing, yo tomé la decisión de que yo iba a hacerlo a lo grande, de que yo iba a ser uno de los mejores networkers que se iba a conocer alrededor del mundo. Esa fue la meta que yo me puse. You know, and it's really amazing because 2 weeks after I joined and I buy the biggest package, the person that introduced me, my upline, disappeared. Y fue muy curioso porque, mira, cuando yo ingresé en la industria con el paquete más grande que había, a los 15 días, la persona que me patrocinó, mi upline, había desaparecido. You know, he was so excited in the beginning. He was so excited when I joined. And then within a few weeks, I couldn't find him anymore. Y mira, o sea, cuando yo ingresé, obviamente él estaba súper feliz, estaba súper emocionado, estaba excitadísimo por todo, pero a los 15 días ya jamás lo volví a ver. And again, 24 years ago, it's very weird when stuff like this happens when you don't know anything about the business. Y obviamente hace 24 años, que fue cuando eso sucedió, pues fue muy extraño porque yo no sabía absolutamente nada sobre la industria. And think about this. There isn't Facebook or Instagram or social media. You don't have these things, right? Y piensan que hace 24 años, pues no había Facebook, no había Instagram, no había nada de redes sociales. I mean, think about us right now. We're on Zoom communicating all over the world with technology. Piensa en esto, o sea, en este instante todos estamos aquí a través de Zoom alrededor del mundo comunicándonos gracias a la tecnología. So then you're trying to figure out, okay, what do I do now? And their upline leaves the business and you find yourself alone. Así que, bueno, pues piensa obviamente, en ese momento no había tecnología, pues ¿cómo haces tú para contactarte con tus upline? Básicamente yo estaba técnicamente solo. And that's really where the journey begins, because that's where I made a decision that no matter what happens, I'm going to do this. Y eso fue lo que me llevó obviamente a tomar decisiones, porque yo dije, no importa desde ese momento qué suceda, yo me voy a encargar de que eso funcione. I'm going to figure this out. I'm going to figure this out. Voy a descubrir cómo hacer que eso funcione para mí. You know, and I remember talking to so many people, and the majority of the people said no. Y yo recuerdo hablar con muchísimas personas y la gran mayoría de ellos me dijeron que no. But they see, and what I had to understand is when people say no, they're not saying no to me.
or they're not saying no to the business. Pero yo tenía que entender esto, y es que cuando las personas me decían que no, no me estaban diciendo que no a mí, y tampoco le estaban diciendo que no al negocio. You see, I didn't have the skills to properly share my vision and passion and excitement in the proper way to where it made sense in their mind. Probablemente no tenía la emoción, no tenía la pasión adecuada para compartir la idea y poner la idea de éxito en su mente. And that's where you begin to develop the skills. Y ahí es cuando tienes que empezar a desarrollar las habilidades. And I can tell you the way that I developed the skills was basically by doing the activities. Y puedo contarles, la forma en la que yo empecé a desarrollar las habilidades fue haciéndolo una y otra vez. Now, somehow, you know, after all of that, I actually enrolled 23 people in my first month in that company. Y sabes, de alguna u otra forma, no tengo claro cómo, yo logré patrocinar a 23 personas en mi primer mes en Network Marketing. And everybody was amazed at how many people I was able to sponsor, personally enroll. Y todo el mundo estaba súper impresionado por la cantidad de personas que yo había patrocinado personalmente. And this was for a $700 package 24 years ago, was a lot of money. Sorry, can you repeat that? And this was a $700 package 24 years ago that at that time, that's a lot of money. Y en ese momento el patrocinio era con $700 hace 24 años, que era obviamente una cantidad bastante grande de dinero. Now, part of the secret of how I did that was I simply talked to hundreds of people. Así que parte del secreto que yo hice para poder lograr eso fue que yo hablé con demasiadas personas. You see, everybody looked at the result and they said, wow, you sponsored 23 people on this package. That's amazing. You're incredible. How'd you do it? What's your secret? They wanted to know all the secrets of how I did it. Y obviamente mucha gente estaba súper emocionada y me preguntaba, oye, cuéntame, ¿cuál es el secreto? Patrocinaste a 23 personas y muchas personas ven el resultado, pero no ven el proceso. And the truth was, I was actually terrible at doing it. Y la verdad es que yo era demasiado terrible, demasiado malo haciendo las cosas. I just spoke to hundreds of people in order to get 23. Yo solamente hablé con cientos de personas con el objetivo de conseguir esos 23. See, they didn't see me every day, 10, 15 people talking to people, trying to get all of these people. I struggled with no after no after no to finally start getting some yeses. Y básicamente yo era todos los días haciendo de 10 a 15 presentaciones, todos los días luchando una vez con el no y el no, hasta que podía llegar a alguien que me decía que sí. You know, but most people, they think, oh my God, you sponsored 23 people. Everybody you spoke to must have joined. Y mucha gente pensaba, uy, no, es que tú patrocinaste 23 personas. Eso quiere decir que todas las personas con las que tú hablaste te dijeron que sí. And the reality is, most of the people would not have done what I did because I got rejection after rejection after rejection. Y la verdad es que muchas personas no hubiesen estado dispuestas a hacer lo que yo hice, porque básicamente yo estuve dispuesto a pasar por negación tras negación. But then something magical happened. Pero luego algo mágico empezó a suceder. I got a yes. Conseguí un sí. And when I got a yes, what ended up happening was my confidence went up. Y básicamente cuando conseguí ese primer sí, lo que hizo fue que mi confianza aumentó. My belief went up. Mi creencia aumentó. And all of a sudden, enrolling more people started to get easier, not because my skills were improving so much more, but my confidence and belief was really high. Y luego empecé a patrocinar muchas más personas detrás de esos sí, no porque mis habilidades estuviesen mejorando, sino porque mi creencia y mi convicción estaban aumentando. And that's when I really started to learn that this business is all about energy. Y ahí fue donde empecé a entender que estos negocios son netamente de energía. You have to have incredible energy to really do this business. Tienes que tener una energía increíble para verdaderamente hacer este negocio. You've got to be a light that when you walk into a room, you just light up the room. Tú tienes que ser como esa luz que cuando entras a un cuarto oscuro te encargas de iluminar absolutamente todo el cuarto. And everybody can do it. Y cualquier persona puede hacerlo. You know, simply smiling
more than everybody else. That improves the energy. Oye, simplemente, por ejemplo, sonriendo más que cualquier otra persona que esté ahí presente, tú vas a poder iluminar ese cuarto. You know, if you guys see me all the time, I'm usually always happy. I'm usually always smiling. I'm usually always excited. Ustedes normalmente me ven y siempre que me ven sonriendo, me ven con una alta energía, me ven siempre hablando con todo el mundo. And what you learn is people, they get attracted to that. They want to be around that. Y sabes, obviamente la gente lo que quiere es estar alrededor de esa energía, quiere tenerlo cerca. Especially in this business, because this is a people business. Especialmente en este negocio porque eso es un negocio de personas. If you're not super excited and energetic and happy and smiling and giving off that vibration, why will people join you? Y si tú verdaderamente no estás emocionado, si tú no estás apasionado por eso, si tú verdaderamente no estás con la vibración correcta de energía, pregúntate, ¿por qué la gente va a querer estar contigo? You know, it's really amazing. So many people, they join and stay in the business because how it makes them feel. Y mira, es impresionante, pero muchas personas ingresan al negocio y se quedan en el negocio únicamente por la forma en la que se sienten haciendo el negocio. Having fun, being part of a community, going on trips, being with other people. This is a big part of our business. Se sienten felices, se relacionan con personas, ven cómo los demás viajan y eso obviamente genera una energía diferente en ellos. So really, in the beginning, I failed my way forward to success. Así que desde mis inicios yo tomé la decisión de que siempre me iba a mover hacia adelante para lograr ese éxito. So then what I realized is I need to start developing some skills. Y ahí fue donde me di cuenta de que tenía que empezar a desarrollar algunas habilidades. And I started listening to audio cassette tapes every single day. Y en ese momento empecé a escuchar audios de cassette todos los días. Cassettes, CDs, most of you don't even maybe know what that is. Los cassettes, los CDs, muchos de ustedes ni siquiera van a saber qué son esas cosas. You know, now we can go on our phone and we can YouTube, you know, video, all this everything we want is on our phone. I used to have this big CD player that I put here that I used to have to listen to. Y bueno, obviamente muchos ahora simplemente tenemos que entrar a YouTube, tenemos que entrar a alguna aplicación y recibir la información. En esa época yo tenía que andar con un reproductor de CD súper grandísimo que me lo ponía en la correa. In fact, in my office here, I can go in my cabinets. I have cassette tapes and CDs and VHS tapes and all here from 20 years, 30 years ago of information. Incluso en estos momentos, mira, yo podría aquí dentro de mi oficina ir y abrir gavetas donde yo tengo guardados muchos de esos CDs, de esos cassettes, de esas cintas de VHS en las que yo tenía toda esa información de hace 24 años. So really, the next thing that I did, if you want to be successful, you have to study, you have to learn, and you have to practice what other people that are having success are doing. Y obviamente, si tú quieres tener éxito en esta industria, tú tienes que estudiar, tienes que aprender y tienes que empezar a hacer lo que sabes que otras personas que están teniendo éxito también están haciendo. I started doing that over 20 years ago, listening, learning every day, a little bit every day, a little bit every day, learning as much as I can. Y yo empecé a hacer eso desde hace 24 años. Todos los días aprendía algo un poco más nuevo de cómo las personas que estaban teniendo éxito lo estaban haciendo. And that was a habit that still to today, every day, I listen for minimum 1 hour a day while I'm training or working out. I listen to audiobook, training, something every day. Y eso es un hábito que yo lo tomé hasta el día de hoy. Yo todos los días siempre tomo como mínimo 1 hora para escuchar audios, ya sea que mientras me estoy transportando, mientras estoy en el gimnasio, siempre tomo 1 hora para escuchar un audio. You know, the more you continue to learn, the more you continue to have, and the more that you have, the more you can share with other people. Y obviamente, se trata de un crecimiento continuo y entre más crecimiento tú tengas, mientras más conocimientos tú tengas, más puedes brindarle a otras personas. You know, we have over 300 people on this Zoom, and maybe there's 1 or 2 things that I share and say that you're going to be able to hold on to that's going to make a difference in your business. Y mira, en estos momentos somos más de 300 personas que estamos aquí en este Zoom. ¿Y de qué se trata? De que tú de aquí puedas tener algo de información, que tú puedas agarrarlo, tomarlo para ti e ir a compartir eso con otras personas.
Now, what's incredible is within 2 years of me joining and going through all those struggles and really building on my own, within 2 years, I had the top business in the whole company. Y sabes que también es impresionante, mira, después de 2 años de yo dedicarme a hacer estas tareas, 2 años desde que empecé, mi negocio ya era el negocio más grande, mi red ya era la más grande de toda la compañía. So one thing happened that also changed my business. Y algo sucedió que también apoyó para para que mi negocio creciera. And what that was I went to an event. Y lo que sucedió fue que fui a un evento. And how I went to that event is a story in itself. Y solo el hecho de cómo yo llegué a ese evento es una historia bastante fuerte. I remember getting a phone call from, at the time, was the top earner in the whole company. Y recuerdo haber recibido una llamada de quien en ese momento era el top earner de la compañía. And he said, "Hey, Kay, we have our big convention coming. Are you going to come to the event?" Y me dijo, oye, AK, vamos a tener una convención muy importante de la compañía. Tú vas a venir a la convención, ¿cierto? And I said, "Yes, of course I'm going to go to the event. Yeah, I'm going to go to the event for sure." Y le dije, sí, claro que yo voy a estar ahí en la convención, cuenta con ello. He said, "You're coming for sure?" Y dijo, ¿estás seguro que vas a venir? I said, "Yes, I'm coming for sure, of course." Le dije, sí, claro que voy a ir, cuenta con ello. He said, "Why didn't you buy your ticket yet?" Y me preguntó, ¿y entonces por qué no has comprado tu entrada todavía? Now, at the time, the tickets were $100 US. This is 23 years ago. Y bueno, pues en ese momento cada entrada costaba $100. Imagínate, eso fue hace 23 años. And of course, I want to wait till the last minute to buy my ticket. Y por supuesto, yo quería esperar al último minuto para comprar mi entrada. He said, "AK," he said, "leaders buy their tickets the first day it's available." Y me dijo, AK, los líderes compran su entrada desde el primer día que está disponible. He goes, "In this business, people do what people see, not what people say." Y me dijo, mira, en este negocio, AK, la gente hace lo que ve que su líder hace, no lo que ve que He su líder goes, dice. "If people don't see you buy your ticket, why are they going to go buy their ticket?" Y piensa, si la gente ve que tú no compras tu tiquete de entrada, ¿por qué ellos van a querer comprar su tiquete de entrada? So, of course, right away I went and I bought my ticket. Así que bueno, obviamente apenas terminó esa llamada, yo compré mi tiquete. Then he asked me another question. Y después me hizo otra pregunta. He said, "Are you going to bring people to the event with you?" Me dijo, mira, ¿y vas a traer personas al evento contigo? I said, "Yeah, I'm going to bring people with me." Y le dije, sí, claro, voy a llevar personas conmigo. He said, "Well, how many people are you going to bring?" Me dijo, ok, perfecto, ¿y cuántas personas vas a traer? So I asked him, I said, "Well, how many should I bring?" Because I kept getting the wrong answers. So I said, "How many should I bring?" Y sabes, como yo no quería darle la respuesta incorrecta, lo que yo le dije fue, bueno, ¿y cuántos crees tú que debería llevar? He said, "Well, that depends. Do you want to be a millionaire? Do you want to be super successful?" Y me dijo, bueno, pues depende. ¿Tú quieres ser una persona exitosa? ¿Quieres ser una persona que cobre bien? I said, "Yes, of course." Le dije, sí, por supuesto. He said, "Are you sure?" Me dijo, ¿estás seguro? I said, "Yes, of course I'm sure." Le dije, sí, por supuesto que estoy seguro. He said, "Okay, in that case, I want you to bring 50 people with you." Ok, perfecto. En ese caso, yo quiero que entonces traigas a 50 personas contigo. Now I'm on the phone Ahora, yo estoy en el teléfono and I'm thinking in my head, this guy's crazy. y estoy básicamente teniendo la idea en mi cabeza de este tipo está loco. He wants me to bring 50 people to this event. ¿Quiere que llegue a 50 personas para este evento? So I said, "Yeah, no problem. I'll bring 50 people." Así que yo le dije, sí, cuenta con eso. Yo voy a llevar a las 50 personas. I figured I'm on the phone, no big deal, no problem. I bring 50 people. Y yo dije, no, estoy en el teléfono, eso no hay un gran compromiso, no te preocupes. Sí, yo voy a llevar las 50. So he said, "Are you sure you're going to bring 50 people with you?" Y me dijo, ¿estás seguro que vas a traer a 50 personas contigo? I said, "Yes, no problem. Easy, 50 people." Y le dije, sí, no hay problema, eso es fácil, cuenta con eso. He said, "Okay, perfecto. Buy 50 tickets." Y me dijo, ok, perfecto, entonces compra las 50 entradas desde ya. So I started thinking, wait a minute, 50 tickets, $100 a ticket is $5,000. Así que en ese momento empezó a pasar por mi mente la idea de, bueno,
Cada entrada son $100 y si son 50 personas son $5,000. He said, no problem. You said very easy. So no problem. Buy 50 tickets. Y me dijo, no hay problema, tú me dijiste que era muy fácil, pues compra los 50 tiquetes. And then he said to me something that stuck with me for a long time. Y luego me dijo algo que se mantuvo conmigo por muchísimo tiempo. He said, I know that's a lot of money. Me dijo, yo sé que es una cantidad grande de dinero, He said, but the investment you make in people today will pay you dividends in the future. pero mira, la inversión que tú hagas en la gente hoy, te aseguro que te va a pagar excelentes dividendos en el futuro. He said, this is a business about people. You make an investment in people today, it will pay off far more in the future. Y me dijo, mira, eso es un negocio de personas. Y si tú haces hoy una inversión en las personas, te aseguro que te va a pagar muchísimo más en el futuro. So somehow I found a way to buy 50 tickets. Así que de alguna u otra forma yo encontré la manera de comprar esos 50 tickets. And now I had the task of finding 50 people to come with me. Ahora yo tenía la tarea de encontrar a 50 personas que quisieran ir al evento conmigo. You know, and when you pay for something, it has a lot more value for you. Y sabes, cuando pagas por algo, obviamente tiene muchísimo más valor para ti. So anytime that I had a ticket and I was bringing somebody with me, I made sure that they were going to take it serious and they were going to come. Así que obviamente en ese instante, cuando yo tenía las tiquetes en mi mano, yo tenía que asegurarme de que las personas a las que yo se los fuera a dar verdaderamente le dieran el valor a ese ticket. I made the event and the business sound so important, so valuable that nobody was going to miss it. Yo hacía que el evento sonara como algo tan importante y tan imperdible que todo el mundo se asegurara de que tenía que estar ahí. And that's where I learned the people that promote the events the best usually have the biggest business. Y ahí fue donde entendí que las personas que promueven mejor los eventos generalmente son los que tienen los mejores cheques. The people that usually bring the most people to events are the ones that have the biggest business. Las personas que son los que tienen más personas dentro de los eventos son los que tienen los más grandes cobros. Because when you're at an event and you're in that environment and you're hearing from the different speakers and you're hearing from the different executives and you're hearing the information right there, it has a different effect. Porque cuando tú estás en los eventos y estás escuchando la información de diferentes personas de los corporativos, de diferentes líderes de top earners, la información se siente y se vive completamente diferente. Even us right now, being on Zoom is amazing, but being face to face is next level. Incluso en este instante que estamos en Zoom, tiene un efecto muy bueno, muy bacano, pero créanme que hacerlo presencialmente sería ir a otro nivel. So that's when I realized I am never going to miss an event. Así que ahí fue donde me di cuenta y entendí de que nunca me iba a perder ni un solo evento. If there was a trip to qualify, I was going to qualify. Si había un viaje para el que tuviera que calificar, yo me aseguraba de calificar. If there was a meeting, if there was an event, if there was a call, I was always showing up and I was showing up with people. Si había una reunión en casa, si había un evento, si había una llamada en la que tuviera que estar, yo me aseguraba siempre de estar y de llevar a personas. Listen, you showing up is one thing, but showing up with people, that's next level. ¿Sabes? Aparecerte es una cosa, pero aparecerte con más personas contigo, eso es otro nivel. So, you know, through all of that, and I can spend honestly 24 hours telling you about my 24 years in the business, and it is an absolute roller coaster ride. You wouldn't believe. Y sabes, o sea, yo podría quedarme aquí 24 horas contándote cómo han sido estos 24 años de trayectoria y contarte absolutamente todos los altibajos que ha habido en mi carrera. Sería algo impresionante. In fact, even that company that I ended up going to the top, after a few years, it ended up closing. Y sabes, mira, incluso la compañía en la que yo estuve, donde llegué a ser el top earner de esa compañía hace muchos años, hoy esa compañía pues básicamente terminó cerrando. You know, so I've seen so much, I've been part of so much, and I wouldn't take any of it back because it's helped me become the person that I am. Y mira, o sea, ha habido muchos altibajos, ha habido muchos procesos que créeme que si yo miro hacia atrás, no quitaría absolutamente ninguno de esos procesos, porque todos esos procesos hoy me llevaron a ser la persona que soy. You know, it's all part of the learning. It's all part of the journey. Todo es parte del aprendizaje, todo hace parte de la jornada. You know, from that,
I was able to build a company that was at the time the most success that I've had in my Y life sabes, in en su 2011. momento pude construir con una compañía que fue el top más, el punto más alto de toda mi carrera, que fue en el 2011. I was able to help start and really build an incredible company. And a lot of it was in Latin America, and some of you know that. And we built that from 2011 until almost 2018. Y bueno, gran parte de lo que hicimos incluso fue en ese mercado latinoamericano. Muchos de ahí me conocen desde esa compañía que lo construimos aproximadamente desde el 2011 hasta el 2018. And it was an incredible business. I mean, hundreds of millions of dollars, and just a great story. Y fue un proceso impresionante. Incluso, o sea, facturamos muchísimos millones de dólares. Fue algo magnífico. And the one thing that I will say that I always tell people, if you really want to be successful, Y lo que aprendí básicamente de esa oportunidad y de las personas es que de verdad, de corazón, yo quería ser exitoso. you have to be the best at solving problems. Tienes que tomar decisiones de ser exitoso y tienes que ser capaz de solucionar problemas. If you can be the best at solving problems, and anytime there's an issue, anytime there's a problem, you're always there coming up with solutions, having a positive attitude, having a positive energy, you're going to figure it out. Y sabes, tienes que volverte ese experto solucionando problemas. Siempre, siempre, ante cualquier adversidad, cualquier obstáculo que se presente, si tú te vuelves esa persona que llega siempre con una solución, sonriendo, proponiendo cosas, te aseguro que los resultados van a ser mucho mejores. Because we all have our issues, we all have challenges, we all have things that affect us every day. Porque todos aquí tenemos obstáculos, todos tenemos inconvenientes que nos afectan día tras día. But we also have things that we can be thankful for. We have things that we can be excited for. We have things that we can be happy for. Pero también tenemos situaciones y tenemos cosas por las cuales podemos sentirnos felices, por las cuales podemos sentirnos agradecidos, por las cuales podemos sentirnos emocionados. Find the solutions, be able to think more positive, be able to be proactive. Encuentra soluciones, tienes que ser capaz de pensar más positivo, tienes que ser capaz de ser más proactivo. And the other thing is always take massive action. Y la otra cosa siempre es, tienes que tomar acción masiva. Whenever I do something, I do it with everything I've got. En cualquier momento que yo realizo cualquier cosa, yo siempre me encargo de hacerlo y de dar siempre lo mejor de mí, todo lo que tenga. I don't just go through motions. I attack everything I do with everything I have. Yo no voy a través de las emociones, yo siempre voy a atacar absolutamente todo con todo lo que tengo. And I want you to think about that for your business. Y yo quiero que pienses en eso respecto a tu negocio. Ask yourself this question Hazte a ti mismo la siguiente pregunta and be honest. y sé honesto. Are you doing everything you possibly can in your business? ¿Estás haciendo todo lo que es verdaderamente posible para ti en este negocio? Are you going out and talking to as many people as possible? ¿Estás saliendo a hablar con tantas personas como puedes? Are you reaching out on social media as much as you possibly can? ¿Estás alcanzando verdaderamente a tantas personas a través de las redes sociales como podrías Are you hacerlo? promoting your business as much as you possibly can? ¿Estás promoviendo tu negocio tanto como te sería posible? Are you enrolling? Are you building? Are you doing everything you possibly can? ¿Estás patrocinando? ¿Estás construyendo tu negocio? ¿Estás haciendo todo verdaderamente al máximo nivel que puedes? If you are, Si tú lo estás haciendo, then in a matter of time, you will have the results you want. en cuestión de tiempo vas a obtener el resultado que tú estás buscando. But I think if we're being honest, most of the people that are listening right now are going to think back and say, I could do more. Pero yo estoy segurísimo que la gran mayoría de personas que están aquí en este Zoom, ante esa pregunta van a pensar, yo puedo hacer más. And I'm talking to you because I want all of you to achieve every goal, every dream, everything that you want from this business. Y yo les estoy diciendo esto porque yo quiero que todos ustedes sean capaces de lograr todas sus metas, todos sus sueños a través de este negocio. And I'm telling you it's possible, but it's only possible if you go all in. Y yo les estoy diciendo que esto es posible, y eso es posible, pero es únicamente posible si tú vas con absolutamente todo adentro. So, with that being said, Angela, Robert, thank you so much, for having me on. And maybe, Angela, we can have maybe 5 questions right now and go through that.
Así que bueno, diciendo esto, Ángela, gracias por la invitación. Roberto, gracias por la traducción. Creo que ahora podemos saltar a lo que es el espacio de preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias, thank you very much, Ike. Bueno, chicos, recordemos que la dinámica de las preguntas es como Dan acaba de hacer. Alzan su mano, cámara encendida, y procuremos ser muy contundentes con las preguntas, ¿listo? O sea, no va a ser como una introducción, sino ser contundente con la pregunta para que Roberto pueda hacer una buena traducción a Ike. ¿Les parece? Chicos, quiero que coloquen allí muchos 7, 7, 7, 7 y hasta el momento vamos excelente con esta presentación y con la traducción de Roberto. De verdad, muchas gracias, Roberto, por tu traducción también. Listo, preparados para las preguntas. Entonces, arrancamos con Dana Rondón. Recordemos ser muy contundentes para que de esta manera puedan hacer la traducción correcta. Dale, Dana, puedes abrir tu micrófono. Hello, thank you. Gracias, Angelita. Gracias a Roberto también por la traducción. Mi pregunta es, ¿cuáles son, bueno, en común, los retos que tuvo Eiket a la hora de emprender? Porque pues él había mencionado que había invertido casi toda la parte en un negocio. Imagino que fue la primera vez, entonces quisiera saber cuáles fueron esos retos a asumir. Y lo segundo, ¿cuáles son esas habilidades que desarrollaste en el camino para lograr llegar a ser el número 1 en la empresa en la que pues invirtió comenzando? Okay, perfecto. Okay, Ike, are you there? Yes? Yes, I'm here. Okay, so Dana is asking, when you decide to become an entrepreneur, what was your biggest challenge? Because you said that you had to take part of the money you had for school. What was the biggest challenge you have to face in that moment? The biggest challenge that I had, and I still have today, is not letting the noise of other people affect my activity. That's the biggest challenge that I have every day. There's distractions. There's people that are always saying things that are negative, and filtering that part out and not listening to that and staying focused, that's the biggest challenge. El desafío más grande que tuve, y que incluso todavía lo tengo hasta hoy, era saber cómo no hacerle caso, cómo ignorar y cómo desafiar todas las opiniones de las otras personas, porque yo no podía permitir que eso me desviara de mi camino, yo no podía permitir que eso desviara mi mentalidad de verdaderamente lograr las cosas, y es algo con lo que hoy todavía lidio. And everybody said, "Oh, you're crazy. What are you doing? How could you do that?" And if I listened to everybody else's opinion, I would not be where I am today. Y mira, todo el mundo siempre me ha dicho, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero mira, si yo me hubiese quedado escuchando a esas personas, hoy no estaría en el lugar que estoy. Okay, so esa es su respuesta. Okay. Just give me Dana had another question. It was in the way to become the top earner of the company you had. Which were those abilities you have to develop the most? So the number one skill that I believe in this business, the number one skill is prospecting, recruiting, personally sponsoring people. Every month, you have to personally sponsor people every single month. Okay, la habilidad número 1 para mí en esta industria de network marketing es que tú todos los meses tienes que comprometerte con la prospección y el patrocinio directo de personas. Tú todos los meses tienes que patrocinar personas nuevas en tu equipo. Because people start thinking, oh, I have a team, I need to manage the team. Yes, fine, build the team, but every month you have to sponsor new people. Never stop sponsoring new people. Porque las personas generalmente piensan, no, es que como ya tengo un equipo, entonces tengo que administrar y tengo que liderar al equipo. Y sí, eso está bien, tienes que liderarlos, pero nunca, jamás puedes dejar de patrocinar a personas dentro de tu equipo de trabajo. And to sponsor new people, you have to be talking to new people every day. Y obviamente para patrocinar a personas nuevas tienes que hablar con personas nuevas todos los días. So, yeah. Así que básicamente es eso. Okay, thank you. Dana, ahí ya está respuesta a tu pregunta. Gracias, Dana. Gracias, Ike y Roberto, indudablemente. Seguimos con Anderson.
Puedes abrir tu micrófono, Anderson. Recuerden ser muy contundentes con la pregunta, por favor. Sí, porfa, y un apunte, o sea, porfa, como hay varias personas que quieren preguntar, una sola pregunta por persona, porfa. Gracias, sí. Bueno, Roberto, dígale que pues de una se nota la experiencia que tiene, pero que apenas obviamente lo estamos conociendo, que yo quería preguntarle que hay empresas de network marketing que se han fusionado con el tema digital, que han fracasado y gracias a eso hay muchos networkers que hoy en día están asustados porque no creen que haya una empresa que realmente vaya a cumplir con eso a largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros somos diferentes? Y si se puede, preguntarle cuál es la meta en número de personas para el lanzamiento en febrero del otro año. Esa es mi... Okay, voy a intentar recordarlo todo. Okay. So No me Anderson is saying thank you because we are just knowing you, but we can notice you have a lot of experience in this industry. So thank you for being here. And the question the question that Anderson has is, there is a lot of companies in network marketing that has trying to fusion with this digital industry, okay? But there is a lot of them that has failed. So there is a lot of networkers out there that has fears. They don't trust in this digital industry. So the question is, what makes us different? What makes Go Global a different company from those companies? Yeah, so I can't speak for all the other companies out there because I don't know all their different businesses, but I can definitely tell you what makes us not different, but what makes us special. Okay. Yo finalmente no puedo hablarte de todas las compañías que hay afuera porque hay muchísimas compañías que obviamente no conozco, así que no puedo hablarte de ellas, pero sí puedo decirte no lo que nos hace diferentes, pero sí lo que nos hace especiales. I think number one, what makes us special is our community that we have right now. Y sabes, el punto número uno que definitivamente nos hace muy especiales es la comunidad que tenemos en estos momentos. We really do have a great leadership group here in the company, all over the world. Tenemos un grupo excelente de liderazgo en nuestra compañía que está alrededor del mundo. And I also think, I always look at the people that are running the company. Y sabes, yo siempre estoy mirando a las personas que están corriendo junto al lado de nosotros en la compañía. I mean, if you look at my partner, Nader, I mean, he's been in the industry for a long time. He's got a lot of experience. He's been part of companies that are product-based all over the world. Y cuando yo miro a mi compañero Nader, yo miro su nivel de experiencia. Yo sé que ha tenido un recorrido tremendo en compañías que han negociado principalmente con productos. And, if you do look at my experience, I have been in the industry now for 24 years, and I have an excellent track record. Y si tú miras mi trayectoria o mi hoja de vida, tú vas a darte cuenta que son 24 años de experiencia en los que ha sido una experiencia excelente. One of the companies that many of you may know was Zri International. That was my company, and we built it from zero to hundreds of millions of dollars in a lot in Latin America, and it was a product-based company. Y obviamente muchos de ustedes saben que yo vengo principalmente de la empresa de Sri, que fue una compañía que llevamos desde cero a facturar millones de dólares a nivel mundial, principalmente en el mercado latinoamericano. We had incredible events and we've changed so many lives from that business. And then from that, I went on to be president of one of the biggest companies in the world. So all of that experience and learning, now being able to bring it to this company here, it's really an advantage not many people have. Y mira, finalmente nosotros logramos que muchísimas personas se hicieran multimillonarias, que lograran cosas extremadamente grandes, ayudamos a muchísimas personas. Y finalmente esa experiencia que tenemos nosotros, tanto Nader como yo, créeme que es una experiencia que no cualquier empresa tiene. And I also want you to take a look at our system right now. If you look at our system online, everything that we've built internally. And people will look at us and say, how is this company only 4 or 5 months old? We look like we've been open for a long time. Incluso, y si tú miras en estos momentos a nuestro sistema online que tenemos, entonces te vas a dar cuenta de qué tan robusto es, porque incluso en estos momentos muchas personas, expertos en la industria, lo que piensan es cómo se supone que esta empresa apenas lleve 4 o 5 meses, porque es que los resultados que tiene parece que llevarán ya años en la industria. What is the vision of the company? Y sabes, finalmente, ¿cuál es la visión de la compañía?
We had G4 events, and G4 events are always going to start happening now with leaders on their own. Tenemos viajes de G4 y muchos viajes de G4 van a empezar a suceder alrededor del mundo con el trabajo de los líderes. We have a G6 event that's going to be taking place in September that is going to be absolutely incredible. Tenemos un viaje de G6 que se aproxima, que va a ser ahorita en septiembre, que te aseguro que va a ser un viaje impresionante. And I want everybody to make sure that they are on the Zoom on Monday, because on Monday we got a crazy announcement we're going to be making. Make sure you're on that Zoom. Y quiero que, por favor, absolutamente todos se aseguren de estar conectados el lunes a la llamada de Zoom que tenemos, porque vamos a dar unos anuncios que van a ser impresionantes. We have a G7 event that's going to be in November. That's going to be 5-star ultra luxury experience. Sorry, can you repeat that? Sorry. We have a G7 event that's going to be in November. That's going to be a 5-star ultra luxury experience. Tenemos un viaje de G7 que va a ser en el mes de noviembre, que va a ser una experiencia de un nivel de 5 estrellas. And we're going to have our actual launch of the company in February. Y obviamente vamos a tener el lanzamiento de la compañía que va a ser en febrero. And one of the locations we're going to do the launch is in Latin America. Y una de las ubicaciones en las que vamos a hacer este lanzamiento va a ser en Latinoamérica. So right now we're still in pre-launch, and everybody has an opportunity to be part of the company in pre-launch. Así que, mira, en estos momentos todavía estamos en pre-lanzamiento y todas las personas tienen la oportunidad de unirse en este instante de pre-lanzamiento. And let me tell you something. Already in 5 months, we've done more sales than any company that has ever launched in 5 months. Y mira, te puedo asegurar que en esos 5 años que ya, en estos 5 meses que llevamos de proceso, hemos hecho muchísimas más ventas que cualquier compañía en algún And I momento. really believe in the next 5 years, we're going to have a community of over 10 million people. Y estoy segurísimo que en los próximos 5 años vamos a tener una comunidad de más de 10 millones de personas. Yeah. So thank you. Así que bueno, básicamente eso. Gracias. Paola Zuliani desde Argentina. Okay, Paola from Argentina. Ahí puedes abrir tu micrófono. Se le volvió a apagar. Ahí ya lo puedes abrir, Paola. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, primeramente quería agradecerle porque cada vez que pasa el tiempo y en cada reunión de liderazgo que tenemos, puedo ver cada vez más esa luz, esa simpleza de corazón en ellos, en nuestro líder acá, que seguramente tenía la agenda que sobrepasaba de cosas, pero se hizo un tiempo para compartir y enseñarnos a nosotros, así que primeramente quería agradecerle. So first of all, AK, I want to thank you because we recognize that you are an extremely good person. And not only that, we can notice that you are very humble. And that's something we appreciate a lot. Gracias. Ok, Paola, ¿sigue? ¿Qué más lo vas a preguntar? No, y nada, que espero verlo cuando hagan el lanzamiento en Latinoamérica. And we hope to see you when we have our launch in Latin America. For sure. 100%. Definitely. Puedes tenerlo por seguro, no te preocupes. Ok. Vamos con la siguiente Bueno, persona. Ay, perdón. Había alguien con la mano alzada, creo que se la bajé sin querer. Claudia Galeano, si no estoy Sí, mal. Claudia Galeno, sí. Ahí ya puedes aperturar tu micrófono. Ya puedes aperturar. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Angelita, Esteban, a todos gracias por este espacio, por el súper invitado que nos tuvieron en la tarde de hoy. Para mí, creo que para todos súper especial que esté alguien del corporativo acá. Y bueno, en la presentación, en lo que es el entrenamiento, se nos habló de que la primera habilidad o la más importante es el tema de la prospección y nos hablaba Eichel que el secreto para él había sido hablar con demasiadas personas. Entonces mi pregunta básicamente es, Eichel, ¿cómo harías una llamada hoy queriendo invitar a una persona a que escuche el negocio de Go? ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería, qué sería lo que él diría? ¿Cómo lo haría? Okay,
So, okay, Claudia is asking, well, in one moment of during the speech you gave to us, you said that the first skill we have to develop is prospecting, yeah, and inviting people. Is that right? Yes. So she's saying, how would you do a call today for invitation to our company? I know that that's something about skills. We have a lot of training about that, but she wants to hear you. Yeah, so I think the key to prospecting is being able to start a conversation. Sorry, can you repeat that, please? The key to prospecting is being able to start a conversation. Bueno, yo creo que la clave para hacer una muy buena prospección es saber iniciar una conversación. And if you think about it, that's usually the hardest thing for people to do is, how do I start a conversation with this person? Y generalmente esa es una de las cosas más complicadas porque mucha gente verdaderamente se pregunta, ¿cómo hago yo para iniciar una conversación con Now, esta there's a persona? lot of skills to do that, and I'll give you a couple today. Y mira, hay muchas habilidades que puedes desarrollar para eso. Yo te voy a dar un par el día de hoy. So number one, I always give compliments. Y así que lo número uno, yo siempre doy cumplidos. Everybody loves to feel good. So if I see somebody, I give them a compliment. Así que, mira, todo el mundo le encanta sentirse bien, le encanta sentirse feliz. Así que yo siempre veo a las personas y les doy un cumplido. It's the easiest way to start a conversation with anybody. Es la forma más fácil de iniciar una conversación con cualquier persona. Oh my God, I love your shoes. Oh, Dios, amo tus zapatos. Oh, that's a great jacket. Where'd you get it? Oye, qué bonita chaqueta la que tienes puesta. Or your hair, or your necklace, or what? Just give compliments. Mira tu cabello, esa cadena, lo que sea, simplemente dale un cumplido. And smile when you do it. Y sonríe cuando lo hagas. It's almost impossible for somebody not to smile back when you smile at them. Es prácticamente imposible no sonreír cuando alguien te ha sonreído. And then you say, oh, where are you from? Y después le dices, oye, ¿de dónde eres? And just ask questions. Y solo hazle preguntas. Because what's going to happen as you give compliments, smile, and ask questions? Porque lo que va a suceder mientras tú les das un cumplido y les haces preguntas, They're going to ask you a question. ellos tarde que temprano te van a hacer preguntas a ti. Where are you from? ¿Y tú de dónde eres? What do you do? ¿Y a qué te dedicas? They start asking you about your business by themselves. Ellos te empiezan a preguntar por su propia cuenta sobre el negocio. I only give presentations when they ask me for the information. Yo solo doy presentaciones cuando ellos me piden a mí la información. So I have a game that I'm always trying to get them to ask me for the information. Así que básicamente yo tengo un juego que yo lo que hago siempre es llevar a las personas a que ellos me pidan a mí la información. So when they say, what do you do? Where are you from? They're asking me for my presentation. Así que cuando ellos me preguntan de dónde eres o a qué te dedicas, ellos me están pidiendo a mí información. And it's much easier to answer questions than to try to prospect somebody without them asking you. Y es mucho más fácil responder preguntas sobre tu negocio en vez de simplemente prospectarlos dándoles información sin preguntar. Does this make sense? ¿Tiene sentido para ti? Good. Okay, good. All right, one more question maybe. Una última pregunta, vamos a dar una última pregunta y ya cerramos el espacio. Una última pregunta, chicos. Victoria, por aquí alzó la manito. Okay, Victoria. Ahí puedes encender tu micrófono. Ok, buenas tardes. Había bajado porque vi muchas respuestas entre varios compañeros, pero yo quisiera escuchar qué le diría a un prospecto por qué Go es la mejor oportunidad. Esa es mi pregunta. Okay. Victoria has a very short question. It is, what will you say now to a prospect about why Go Global is now the best opportunity we have? Well, it really depends on what they want, right? I don't, this is very, very important actually. Realmente depende mucho de qué es lo que la persona quiere. Mira, esto es muy, muy, muy importante lo que le voy a hacer. I'm always trying to find out what the person is interested in. Do they want to make more money? Do they want to have more time? Do they want to travel? I need to know what they are interested in.
Para mí siempre es demasiado importante saber cuál es el interés real de la persona. ¿Está interesado en ganar más dinero? ¿Está interesado en tener más tiempo? ¿Está interesado en viajar? ¿Qué es lo que la persona verdaderamente está buscando? Because I need to focus on what they're interested in and show them how our company can provide that. Porque mi foco es saber cuál es el interés de las personas y mostrarles cómo a través de la oportunidad pueden lograrlo. Because if they want to make more money, we have an opportunity for people to make more money. Porque si ellos quieren hacer dinero, nosotros tenemos una oportunidad para que ellos hagan más dinero. If you want to travel, we have an opportunity for you to travel all over the world with us. Si la persona quiere viajar, tenemos una oportunidad con la cual la persona puede viajar alrededor del mundo con nosotros. If you want to learn new skills and get education, we have a platform that can teach you new skills. Si la persona quiere desarrollar habilidades y tener educación, tenemos una plataforma que es la perfecta para ello. If you want to be able to have more time with your family, we have a vehicle that can allow you to spend more time with your family if you put in the work right now. Si tu objetivo es tener más tiempo con tu familia, pues tenemos una herramienta, un vehículo que te va a permitir a ti en el mediano plazo tener más tiempo para tu familia. You see, every person in the world needs our company. Sabes, toda persona en el mundo necesita una compañía. They just might not know it yet or understand it. Ellos probablemente no lo sepan todavía, pero van a entenderlo. Do people want to make more money? Yes. ¿Las personas quieren hacer más dinero? Sí. We have a way for them to do it. Tenemos una forma en la que lo pueden hacer. You know, do people want to maybe travel or go on trips or holiday? Of course. Algunas personas quieren viajar, quieren irse algunas veces de paseo, sí, perfecto. So you have to focus on the person and what they are interested in and show them how we can provide it. Así que se trata es de verdaderamente identificar lo que quiere la persona y mostrarles cómo lo pueden lograr con nosotros. Make sense? ¿Te hace sentido para ti? Yeah. Great. Well, Okay. thank you guys for having me. I really appreciate it. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por invitarme aquí. Lo valoro un montón. Ok, acá está conectado en este momento Esteban, que quiere dar unas últimas palabras ya para poder cerrar este Zoom. AK, thank you very much. Okay, just give us 1 second. Esteban is going to say some words, okay? Hola, AK. Hey, Esteban, how are you? Total. Hi, how are you doing? Great, brother. Thank you. La verdad, dile Roberto que para nosotros es un privilegio contar con él acá con nuestro equipo. Okay, Esteban is saying that trust us that for us is a complete privilege to have you here with us. Thank you. Desde el momento en el que tuve la oportunidad de conocerte en Turquía, Since the moment I had the chance to meet you in Turkey, antes de que me dieras la mano, before you give me a handshake, ya sentí tu energía, sentí tu poder, sentí el fuego que llevas por dentro. I had already felt the energy, the power, the fire you have inside you. Dicen que uno es el resultado de las 5 personas que tienen más cerca. People say that you are the result of the 5 people that you have around you. Y yo dije, quiero que AK sea una de esas 5 personas. And I said, I want that AK be one of those persons for me. Gracias. Entonces, realmente es un privilegio que estés acá con nosotros, al frente de la compañía. Gracias. Y todos abran sus cámaras y aplaudan a AK, así con el aplauso virtual. So, AK, thank you, really thank you for being part of this, for being in front of this company. We really appreciate that. People is already turning on his cameras and saying thank you with claps for virtual claps, okay? Gracias. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias a todos, de verdad los aprecio mucho. Y dile que nos vemos en el viaje de G6. We see you in the G6 trip. Yes, we'll see you. Bye-bye. Sí, nos vemos. Bye. Chao. No, Bye. bye. No vayan a cerrar la sala, por favor. Equipo, no se los olvide, tenemos evento hoy en Buga. Esteban se trabó. Tenemos evento hoy en Buga, chicos. Valle del
Cauca. Evento hoy de presentación. ¿Quedó Ya claro, llegó la señal. chicos? Hoy Ya llegó tenemos la señal un otra vez. evento. Es que te escuchaste muy chistoso, pero lo dijo despacito para que lo entendiéramos. En Gran evento en la ciudad Buga. de Buga. Tenemos evento en Buga. Oh, lo acabo de decir Ikei. Un networker que tiene Promover eventos. que hacer, tener directos nuevos todo el tiempo. Así que, Bueno, Ángela, chicos, ¿sí se Esteban, escucha? ¿nos escuchas? Esteban, ¿nos escuchas? perdóname, pero es que te escuchas muy chistoso. Estás muy Ahí nos robótico, escucha. pa. Bueno, en Buga hoy, mañana en Candelaria. ¿Sí me escucharon? Ahora sí, sí. Perfectamente. Bueno, que hoy lo dijo Ikei, que un networker que tiene que tener la competencia de todos los días prospectar y traer sangre nueva y personas nuevas a sus equipos. Así que hoy es la oportunidad de expandir tu negocio. Hoy en Muga, mañana en Candelaria y el fin de semana, taller de negociación y cierre en Medellín. Y el evento el lunes en Río Negro y martes en Medellín. Los espero a todos. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, Chao, chicos. Un chao. abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Ángela, por todo lo que haces y por este excelente espacio. Estuvo espectacular. Con todo el amor del mundo. Vayámonos para las personas que estuvieron anoche en el entrenamiento de todo nuestro sistema. En este momento ya voy a pasar a la otra sala para volver a dar el mismo entrenamiento si tú no alcanzas a estar. Y voy a también estar en la noche para que sepan cómo utilizar adecuadamente nuestro sistema y cómo potenciarlo para que ustedes puedan viajar a ese viaje de G6 y conocer en persona a AK, que es una persona increíble. Viciosos, chicos, vámonos para el sistema. Chao, chao.